oprimía. Y bueno, dice que Job manifestó y dijo: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Mire, entonces el polvo, llenarse de polvo y ceniza, era precisamente decir: miren, señores, estoy en un dolor sumamente fuerte, sumamente difícil. Entonces dice que Job en sus palabras describió cómo se sentía, y la manera de expresarlo fue describiendo de una manera visual, dice, sus sentimientos. Entonces lo más vil que una persona se pueda sentir estaba representado por el polvo, estaba representado por las cenizas. Eso decía lo que la persona estaba viviendo. Dice que mucha gente antiguamente acostumbraba a revolcarse en las cenizas y echarse ceniza en la cabeza por la manera en que se sentía, y dice que decidía vestirse de la manera más vil, ¿verdad? que podía. Pero eso era solo una expresión de la manifestación del dolor que estaba sintiendo en su corazón. Ahora el profeta, dice Daniel, también cuando ayunaba, dice que se echaba polvo y ceniza y se vestía de manera muy pobre, para indicar cómo se sentía de impotente e insignificante ante la necesidad que se estaba viviendo. Entonces vestirse de polvo y ceniza es vestirse de lo más vil en el Antiguo Testamento, pero representaba el estado de ánimo, y no solo de ánimo sino mental, de la persona que estaba viviendo una situación difícil. Representa de alguna manera lo que tú crees, estás creyendo acerca de ti mismo cuando estás viviendo en una situación semejante, y crees que mereces de alguna manera vivir aquello que se está experimentando. La gente que vestía de ceniza o se rociaba ceniza era porque tenía un sentimiento profundo de vileza consigo mismo, como quien dice hoy día, ¿verdad? Pobrecito de mí, ¿verdad? O sea, un llamado para que todo el mundo se conmisere y mire en la desgracia, ¿verdad?, en la que estoy. Ahora, ¿cuál es el enfoque bíblico cuando se trata de buscarle una respuesta y sobre todo propósito a las circunstancias de la vida y encontrar el plan de Dios a tal situación? O como quien dice: ¿será que me tengo que quedar toda la vida con ese dolor? ¿Será que me tengo que quedar toda la vida con esa pena? ¿Será que me tengo que quedar y resignar a vivir, ¿verdad?, toda mi vida con esa tristeza que ha producido esa circunstancia o esa situación? ¿Verdad? ¿Será justificable, o sea, el hecho de que ya no busque una salida, sino más bien, o sea, me alimente todos los días de lo desgraciado que soy? ¿Verdad que no? O sea, no, la vida no es así. O sea, tenemos que aprender a verla bajo el plano en la que el Señor nos permite que la veamos. A lo mejor en el mundo, o sea, puede ser que las personas lo manejen de esa forma, de esa manera, pero nosotros tenemos cómo salir, fíjese, de toda circunstancia dura, de toda circunstancia difícil, de todo dolor, de toda tristeza, de toda pena, de todo sufrimiento. Podemos salir, fíjese, en el nombre de Jesús. Y esa es una palabra de esperanza para cualquiera, ¿verdad? Que en cualquiera haya sido la circunstancia que haya golpeado tan fuertemente y haya dejado toda una huella impresa en el corazón, la palabra de Dios dice que hay esperanza en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir. El mensaje que Dios entregó al pueblo de Israel ante las cenizas de dificultad que cernía sobre ellos, dice que lo hallamos en Isaías 61, del 1 al 3. Allí vamos a encontrar la razón por la cual, fíjese bien, una persona, cualquiera sea
no puede quedarse justificando el dolor para toda la vida. Ahí es donde podemos decir, mire, pero no es posible, está bien, o sea, aquella situación lo golpeó duramente y lo hizo sufrir y lo hizo entristecerse, pero no se puede quedar ahí, Señor. Tiene que salir en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que para levantar al pueblo de Israel, el profeta Isaías dijo o expresó, ¿verdad?, en la voz de Dios, representando la voz de Dios, lo siguiente, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y mire, a consolar a todos los enlutados. Y luego ahí está la palabra como clave a nuestro mensaje: a ordenar, mire, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, dice, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces ese es como el mandato que tenemos al enlutado, el mandato que tenemos al triste, el mandato que tenemos al depresivo. Esta es la palabra que nosotros tenemos. Mira, o sea, lo que el Señor te manda a decir. Y aunque no fuéramos, ¿verdad?, profetas, ¿verdad?, podemos ir con toda la seguridad de decirle: mira, esta es la palabra que Dios tiene para vos, que estás enlutado, que estás adolorido, que estás afligido. Y la palabra es que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, mire, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y será llamado, dice, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En otras palabras, es un mandato, ¿verdad? Es un mandato de parte del Señor al afligido, que Él tiene una salida, una respuesta para ese tipo de situación. Entonces, si ponemos sumo cuidado al texto, dice: el Espíritu de Jehová le fue dado al profeta para ordenar, mire, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo en lugar de ceniza. La palabra ordenar no es una súplica, ni es un ruego, ¿ya? Por ahí dice: te vengo a suplicar, o te vienen a suplicar, o me mandaron a suplicarte. O sea, dice: me ordenaron. O sea, es un decreto, es un mandato que establece una autoridad para que se ejecute una acción sin resistencia. Como quien dice, nadie puede decir, pero no, ¿y por qué no hacemos? No, es que esto es un mandato, es que esto es una orden. Entonces al afligido el Señor le ordena cambiar su actitud. Al triste le ordena cambiar su actitud. Y como quien dice, bueno, ¿y Él por qué me va a ordenar? Bueno, porque Él es el soberano de todas las cosas, ¿verdad? Él es el que manda sobre todo el universo y yo no puedo resistirme a su voz. Y esa es la manera en la que nosotros vemos la palabra con la autoridad necesaria. La autoridad necesaria se la ponemos nosotros en nuestro corazón por la actitud en la que la recibimos. Y claro, o sea, cuando somos rebeldes de nacimiento, obvio, ¿verdad? Nada nos pega con fuerza. Pero cuando sabemos que somos siervos del Señor, entender que siempre debemos de cuadrarnos a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es un mandato que tenemos de ella. Entonces, si el mandato o orden está dado,
sobre aquellos que viven en un proceso de dolor, de angustia, de sufrimiento por alguna situación. Lo que se entiende es que cualquiera haya sido la circunstancia, no tiene por qué ser las circunstancias las que determinen las condiciones de nuestra vida, como para quedarse lamentando y decíamos para toda la vida de una situación. No, las situaciones, las circunstancias no van a determinar nuestra condición, nuestro estado espiritual, nunca, porque hay un mandato más grande que la voz de las circunstancias, y el mandato más grande viene del Señor y no viene de aquella situación que te ha puesto la tristeza. Ella no tiene autoridad sobre nosotros. En el nombre de Jesús, cualquiera sea si no hay mucho efectivo, ¿verdad?, en la casa, o sea, si el trabajo, nos quitaron el trabajo o se pasa circunstancias semejantes, la circunstancia no va a determinar nuestra condición. Hay una voz mucho más fuerte diciendo, ¿verdad?, tienes que levantarte con gozo y alegría en medio de esa circunstancia. Cuando atravesamos momentos difíciles por no tener la capacidad de ver las circunstancias en el plano de la fe, sino ver las circunstancias bajo las limitantes de nuestro pensamiento, entonces es que entramos en shock, en nervios, en crisis, pensando cómo vamos a salir de esa situación. Pero acá es donde cabe, fíjese que el gozo por la esperanza puesta en el Señor tiene que despertarse. Tiene que despertarse. Por eso no podemos ignorar esta palabra, porque es un estado, es una postura que tenemos en el Señor, fruto del fruto mismo del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a dar el fruto del Señor en gozo, en alegría, y aun cuando nos cueste llegar al punto, sea focal, que es manifestar la gratitud y el gozo hacia nuestro Señor. El llamado del Señor, no, fíjese, no es a una vida de gozo momentáneo, solo por las circunstancias y las situaciones buenas que vienen a la vida, sino, dice la palabra de Dios, y nosotros lo podemos ver en Filipenses 4:4, Él dice, regocijaos en el Señor, mire, y dice, otra vez digo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Mire, siempre. Y la palabra siempre significa en todo momento y en toda circunstancia. Siempre. Siempre. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del Señor tiene que permanecer. Obvio, o sea que en circunstancias difíciles, repito, a lo mejor alguno diga, pero mire qué difícil es esto, pero necesitamos buscarlo. Ahora, ¿cómo podemos vivir dentro del gozo del Señor siempre? ¿Cómo? Mire, primero, número uno, recuerde usted que el gozo del Señor no es algo que se origina de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Eso es una de las cosas que debemos entender. Como quien dice, mire, que hay un poder almacenado en nosotros que necesitamos sacarlo en gozo, cualquiera sean las circunstancias. Cuando nosotros andamos en la búsqueda del gozo del Señor, entendamos esto: el gozo no es algo del Señor, no es algo que se va a originar afuera por lo que nuestros sentidos perciban. No es algo que se va a originar por los sentidos, por la vista, por el oído, ¿verdad? Por el tacto. No es algo que se va a originar por los sentidos, sino el gozo del Señor es algo que se origina de adentro hacia afuera. Por eso yo digo que hay un poder almacenado en nosotros.
Hay un poder, mira, almacenado en nosotros que necesitamos sacarlo en gozo, cualquiera sea la circunstancia. Entonces, como ante la pregunta, bueno, ¿y yo de dónde voy a agarrar ese gozo? ¿De dónde lo voy a tomar en X circunstancia? ¿De dónde lo saco? Y fíjese la entender que ese gozo está dentro de mí. Ese gozo me fue dado. Ese gozo ya está almacenado en mí. Y la pregunta sería, mire, ¿y cuándo me lo pusieron, Dios? ¿Verdad? Si yo no me fijé. O sea, usted lo recibió cuando recibió a Cristo Jesús en su corazón. Entonces recibió a una persona con todo el potencial y Él lo almacenó en usted. Para que cuando usted lo necesite, usted lo va a sacar. Por eso yo no estoy de acuerdo, o sea, en aquellos que solo están dependiendo de experiencias de afuera para adentro, porque de adentro no se pueden sacar nada. Y mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, mire, sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el gozo no va a venir de afuera para adentro. Ay, dice la gente, pongan esa canción, pongan ese coro, porque cuando pongan ese coro yo me pongo contento. A mí me dan ganas de danzar frente a ese coro, y está bien. Pero cuando la experiencia es de afuera para adentro, el problema es que cuando se termina la música, se termina mi alegría. Y es como que fuéramos a una verbena. Ya estamos en verbena, ¿verdad? Póngame fulana, ¿verdad? Póngame unidos, ponga el Espíritu Santo, ponga machácalo. Pero mire, cuando me ponen machácalo, yo no me puedo detener. Entonces estamos dependiendo de afuera para adentro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? Cuando llegamos a la casa, como ya no está el machácala, como ya no está el fuego, el Señor, entonces vuelvo a mi rutina de tristeza que tengo todos los días. ¿Por qué? Porque no he podido sacarme el gozo que tengo de adentro para afuera. Dice, el gozo está allí, está ahí, no se activa por un coro. No se activa porque ahí viene fulano y mengano, y cuando estoy con fulano y mengano, ay, yo lloro todo. Bueno, no entiendo. A mí se me dejan bien así, bien confundido, porque no entiendo, porque la palabra no dice eso. La palabra dice: de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, yo estoy lleno, yo necesito aprender a sacarme a mí mismo lo que ando llevando. Ese es el lío de muchos. Entonces cuando a mí me dicen, no, pero es que no, si me quitan, ¿verdad? Ese culto, yo me muero. No entiendo. Entonces no han entendido que los ríos de agua viva, fíjese bien, los ríos de agua viva están dentro de usted. Y no están por una reunión. Pues, no, si me quitan esa reunión, me muero espiritualmente. Sí que se va a morir, porque no sabe cómo estar vivo. No sabemos, no hemos aprendido cómo estar vivo, fíjese. Yo no estoy sujeto, ¿verdad? Imagínese usted que por las leyes nos llevaran al punto de decir, señores, ¿verdad? Cristianos, ya no van a poder congregarse. No morimos.
Y si esa relación personal con el Señor queda sujeta solo a nuestro secreto, ¿cuántos cristianos se van a morir porque ya no se van a congregar? Nosotros necesitamos entender eso, que el gozo que yo necesito para salir adelante no está fuera de mí, está dentro de mí. Y yo necesito aprender a sacarlo en el nombre de Jesús. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo, mire, es el poder de Dios que el Señor ha querido almacenar en el interior de los creyentes para que estos, los creyentes, tengamos la capacidad de vivir en el poder de Dios. Yo creo que se lleve esta idea esta noche. El gozo que usted necesita para su vida, para mi vida, en el Señor no está afuera, está dentro. Y yo necesito aprender a avivarlo, a sacarlo de mí, en el nombre de Jesús. Ya vamos a ver otras cosas importantes. Entonces, eso sería una de las primeras cosas. Busque el gozo no afuera, no por el canto que usted va a oír. No es eso, no por las personas con las cuales se va a reunir. Busque el canto, o sea, muy dentro de su corazón, porque hay un río de agua viva corriendo profundamente en usted. Hay un río fuerte, hay un río, el río del Señor, ahí está. Yo necesito avivarlo, ¿verdad? Avivarlo. Qué bueno que nos congreguemos, no va a decir qué bueno que nos congreguemos, y qué bueno que la iglesia se exprese, ¿verdad? De manera conjunta y todos demos ese júbilo. Qué cosa más bonita. Pero el secreto para mantenerse en gozo no está ahí. Está dentro de mí. Yo tengo que aprender a avivar ese gozo. Número 2, mire, aquí viene lo importante de reunirse. Dice, necesito aprender para mantener el gozo del Señor siempre necesito aprender a llenar mi vida periódicamente del Espíritu Santo. Esto es algo importantísimo para vivir dentro del gozo del Señor. Necesito aprender a llenar mi vida periódicamente del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decía Pablo a los Efesios? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu. Mire, sed llenos del Espíritu. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo necesito aprender a llenar mi vida periódicamente del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Mire, nos llenamos cuando oramos. Nos llenamos cuando leemos la palabra del Señor con devoción. Nos llenamos cuando alabamos al Señor, es una manera. Nos llenamos cuando nos juntamos con otros a buscar al Señor en las reuniones. Ahí nos llenamos. Nos llenamos cuando somos ministrados por la palabra al congregarnos. Entonces ahí nos estamos llenando, fíjese, del Espíritu Santo. Y es obvio, ¿verdad?, que hay gozo, hay alegría en medio de buscar al Señor, de buscar al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Yo busco ser lleno, ¿verdad? Yo sé cómo hacerlo. Ustedes saben que nosotros acá pues no nos congregamos más que el día domingo, el día miércoles, en la célula, pero como quien dice, bueno, ¿y los demás días? ¿Y cómo hago para mantenerme activo espiritualmente? Pues sigo orando,
sigo leyendo la palabra, sigo escuchando de alguna manera la palabra del Señor, me sigo llenando de su presencia. Eso me hace activo. Eso hace que no me desconecte del ambiente del día domingo, sino yo lo continúo, yo lo sigo llenándome de la palabra. La otra cosa, 3, ¿qué necesito para vivir? Necesito para vivir dentro del gozo del Señor, vivir en una vida de arrepentimiento de todos los días, o cada vez que entendamos hemos pecado contra el Señor. Esa es otra cosa importante. Primero lo ubico dentro de mí, entender que va a salir de mí. Segundo, si se trata de afuera para adentro, dice: no os embriaguéis con vino. Debo de buscar la llenura del Espíritu Santo, leyendo la palabra, cantando, congregándome, todo eso que le da vida a nuestra vida espiritual. Pero también para permanecer dentro del gozo, mire, del Señor, debemos aprender a vivir una vida de arrepentimiento de todos los días, o cada vez que entendamos hemos pecado contra el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado produce tristeza. El pecado afecta tan profundamente nuestro ser, porque como hay una ruptura con el Señor, ¿verdad? Con la misma presencia del Señor, entonces hay tristeza. El pecado produce tristeza en el corazón, ¿verdad? Nos sentimos tan mal, entramos a momentos de culpabilidad, o sea, no nos sentimos tranquilos. Entonces todas esas cosas afectan el gozo que tenemos en el Señor. Entonces, para permanecer dentro del gozo del Señor, necesitamos, fíjese, vivir una vida de arrepentimiento. No todo es cantar, no todo es alabanza. Yo debo de ser muy sincero en el trato conmigo mismo y la relación que estoy teniendo con el Señor. Y en la medida que a través de la palabra, o sea, voy haciendo cada vez más conciencia de cuál es la visión de la santidad del Señor, yo debo de ir respondiendo de manera tal. Mire, yo estaba leyendo un día de estos y me golpeó, y estoy como trabajando porque leí una palabra que dice algo así, pero terminaba en esto, no me recuerdo bien, un proverbio. Y ese proverbio dice, o sea, que hay iniquidad en los labios. Eso me golpeó. Porque la iniquidad, la maldad, casi siempre la estamos relacionando con los pecados grandes. Pero ese proverbio dice que hay iniquidad, o sea, hay maldad en los labios. Entonces me pegó fuertemente, porque yo digo, yo no puedo hablar todo lo que se me ocurra. Porque así como le huyo a los grandes pecados, es importante también, o sea, que le huya al pecado de la boca, fíjese. Entonces yo debo de aprender hasta a hablar, fíjese. Pues no puedo hablar cualquier cosa, lo que se me ocurre, sino debo de guardar la santidad y labios. Entonces ahí sí me la puso bastante difícil, pues, porque de repente nosotros hablamos y hablamos y hablamos, y dice la palabra que en el mucho hablar hay pecado. Entonces el pecado no es solo para el borracho, el pecado no es solamente del adúltero, el pecado no es solo de la hechicería, el pecado no es solo el robar, ¿verdad? El pecado dice que es la iniquidad que sale de nuestra boca. Imagínese usted, ¿verdad? Cuando agarramos
para hablar de los líderes como se nos dé la gana. Nos hacemos pedazos, no tenemos límite de nada ni de nadie, y creemos que allí la boca, hay pecado en la boca, hay iniquidad en la boca, que necesitamos tratarnos a nosotros mismos. Fíjese usted, y lástima que no recuerdo exactamente, pero lo leía y me golpeó, porque yo digo, Señor, ¿verdad, Señor? Tienes que ayudarme. Yo me veo a mí mismo, tienes que ayudarme a incluso saber cómo ocupar mi lengua, porque no la puedo ocupar para cualquier cosa. Peco con mis palabras, peco y ofendo a Dios cuando estoy hablando. Si no sé, claro, todas esas cosas, imagínense que uno ni se da cuenta. Acuérdense que el pecado es una puerta abierta al enemigo. Entonces nosotros decimos, yo voy a la iglesia, hago aquí, hago allá, pero si no cuidamos la boca, igual viene la tristeza a nuestro corazón. No logramos encontrar el pleno gozo del Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Pero dice, pues sí, pero si yo no me emborracho y todo. Pero mire la lengua. Ahí está entrando, fíjese, ¿verdad? Entonces, eso dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Mire, ahí como que nos aclara más el panorama, ¿verdad? Enojados. ¿Qué hablamos cuando estamos enojados? ¿Qué hablamos cuando estamos en amargura? ¿Qué hablamos si hay ira? ¿Qué hablamos donde hay gritería? ¿Qué hablamos cuando se trata de maledicencia y toda malicia? ¿Qué hablamos? Entonces dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con todas esas cosas. ¿Para qué? Para mantener el gozo del Señor. Porque no podemos estar anhelando el gozo del Señor, pero por otro lado pecando. ¿Por qué? Porque el pecado trae tristeza, trae condenación. Y la última cosa que quiero dejar es que es muy importante para mantener el gozo del Señor, el dejar de ser un burrito de carga en los problemas o situaciones difíciles de la vida. Cuando digo burrito de carga, lo digo porque dice, sino tener la agudeza espiritual de percibir cuándo es que estoy llevando yo las cargas de mi vida sin habérselas entregado al Señor. Porque cuando yo estoy llevando las cargas, ¿verdad?, de todas las situaciones, es obvio que nunca tengo gozo, porque siempre estoy preocupado. Pero ¿qué me dice la palabra? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces yo lo que veo acá cuando dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces, ¿qué hace la oración? Descargarme. Me descarga de lo que ando cargando. Con toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Por eso decimos que para mantener el gozo del Señor debemos de dejar ser, ¿verdad?, figuradamente, un burrito de carga de los problemas o circunstancias difíciles de la vida. No somos burritos de carga, porque tenemos donde llevar nuestras cargas, y el Señor quiere que llevemos nuestras cargas delante de Él. En el nombre de Jesús, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, mire, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz, podríamos decir, y el gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces el peso de las cargas que nos montamos en los hombros espirituales, llega un momento, hermanos, que fatigan, cargan y hasta que nos doblegan. No podemos con tanto. Por eso el mandato del Señor es que le entreguemos todas nuestras cargas. Y ahí viene, ¿verdad? ¿En qué momento es que entregamos las cargas al Señor? Al momento de la oración o impartición del Espíritu Santo. Ahí es cuando toma el Señor nuestras cargas y las cargas son quitadas. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Quitó nuestra carga, la quitó. Y eso es lo que venimos a buscar, ¿verdad? De nuestro Dios, porque cuando hay esa bendición y esa presencia linda del Señor, una de las cosas que vivimos es precisamente esa, o sea, que nuestras cargas son quitadas. Cualquiera sea la dificultad y cualquiera sea aquello difícil que andemos llevando, cuando viene la presencia de Dios y toma nuestras cargas, las aparta de nosotros, dice que Él viene y nos imparte de su paz y de su tranquilidad. Y no hemos resuelto las situaciones, pero ya no las andamos llevando, ¿verdad? Como que fuera lo peor que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay un Señor que ha tomado, o sea, es su responsabilidad, en su grandeza nos ha quitado, ¿verdad?, las cargas de las situaciones y nos pone fe, nos pone confianza en el corazón, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo no entiendo, dice, ¿cómo es que puedo en tales circunstancias tener paz, tener gozo, tener tranquilidad en el corazón cuando estoy viviendo, ¿verdad?, circunstancias que para otros podrían ser situaciones totalmente devastadoras? Pero ¿por qué nosotros nos levantamos? ¿Por qué? Porque tenemos el gozo, la presencia del Señor en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivir dentro del gozo del Señor? Acordémonos que el gozo del Señor no está afuera, está adentro de nosotros y tenemos que sacarla. Pero con todo, la palabra dice, mire, llénense del Espíritu Santo, llénense cantando entre vosotros con himnos, cánticos espirituales, orando, exaltando, leyendo la palabra. Nosotros entendemos que allí nos llenamos, ¿verdad? Y la otra cosa era para vivir dentro del gozo del Señor, vivamos una vida de arrepentimiento, para que el pecado no nos golpee con la tristeza y con el dolor internamente. Y número 4 es no seamos burritos de carga de los problemas, entreguémoselos al Señor para que Él nos dé de su gozo y de su bendición. Pongámonos de pie. ¿Cómo vivir dentro del gozo del Señor siempre, siempre? Y hoy, esta noche, pues estamos acá igual buscando la presencia de Dios. Y si hay algo que ha golpeado fuertemente, dice que es una orden que a los afligidos de Dios, de Sión, se les dé óleo de gozo en lugar de espíritu enlutado. Hoy en esta noche vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos revele su gozo, nos revele su presencia y ese gozo de salir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Padre, en el nombre de Jesús,